¿Se acuerdan de ese himno? Cuán grande es Él. Es un himno bellísimo que nos habla a todos al corazón de las bellezas del Señor, de cómo Él es bueno, de cómo Él despliega su poder, su hermosura también en medio de los efectos de la naturaleza, de los rayos que tronan, del universo, el perfecto orden que tiene. Quiero que compartamos la palabra. Eso es lo que nos convoca hoy día, sin lugar a dudas. Eso es lo que nos motiva. Compartir la palabra del Señor. Quiero por favor que vayamos a Oseas, capítulo 6, del versículo 1 al 3. Si tiene su teléfono por ahí, no puede porque está escuchando la transmisión, pero escuche el texto. Quiero que ponga atención a la lectura que vamos a realizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Quiero enriquecer la lectura de este texto leyendo también la nueva traducción viviente, Dice así: vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Versículo 3. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Señor, bendícenos a través de tu palabra. Que esta palabra, Señor, toque los corazones de mis hermanos y de aquellos que por alguna eventual casualidad, Señor, están compartiendo esta transmisión. Señor amado, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, y no solo eso, Señor, sino también a ponerla por obra. Bendice a los oyentes, Señor, en esta noche. Gracias. Sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Bendito el Señor. Oseas es un libro particularmente dramático. Digo dramático porque entre sus líneas nosotros podemos entrever el mensaje que Dios pone en el corazón del profeta. Un mensaje que está dirigido al pueblo de Israel, pero que también está dirigido, entre otros, a los sacerdotes y también a quienes conformaban el cuerpo nobiliario de ese entonces. Hablo de la nobleza. Eso quiere decir. Si nosotros vemos en Segunda de Reyes, entre los capítulos 15 y 17, vamos a ver la situación terrible en la que se encontraba este pueblo. Si leemos las páginas de la historia que cubre este periodo, o sea, el periodo del profeta Oseas, nos daremos cuenta de inmediato que aquellos eran tiempos muy agitados. Abundaba el pecado. La época de oro de Jeroboam II se acababa, y una oscura nube pendía sobre Israel. A la muerte de Jeroboam siguieron 6 reyes en rápida sucesión, en un periodo de 20 años. 4 de ellos fueron asesinados. A mediados del ministerio de Oseas, una gran parte de la nación fue llevada cautiva por los asirios. Al final de la vida de Oseas, el reino de Israel llegó a su fin con la caída de Samaria. El profeta vivió hasta ver el cumplimiento de sus profecías. Hermanos,
yo vuelvo a insistir, la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel era terrible. Y si volvemos un poco más atrás, a 1 Reyes capítulo 11, vamos a encontrar la ruptura que se produce en Israel con Roboam, el hijo de Salomón. Una ruptura que, si bien es cierto, estaba prevista en los planes del Señor. Y es una ruptura que básicamente separa a esta nación en dos, Judá e Israel. Esto ocurrió aproximadamente el año 931 después de Cristo. El reino del norte establece, cierto, su capital en Samaria, y el reino del sur la establece en Judá. Los profetas que Dios envió, los envió tanto a Israel, es decir, a Samaria, como asimismo a Judá, cuya capital siguió siendo Jerusalén, y el templo siguió estando en ese lugar. Tanto Israel, que desapareció del mapa el 722 a.C., y el caso de Judá, que cayó en manos de los babilonios el 586. No quiero marearlo con fechas, solamente estoy poniéndolo en contexto histórico. El 586 llegó la primera sonada Babilonia y llevó cautiva a Judá, que duró un poco más de 120 años después de la caída del reino del norte. Hablo de Samaria, en manos de los asirios. Todo esto ocurre por una problemática espiritual. Ciertamente hay una lectura política, hay una lectura social, y uno puede hacer una lectura cultural incluso, pero el fondo de la situación histórica era un pueblo que había abandonado el pacto del Señor. Lo había abandonado completa, total y absolutamente. Desde Salomón, que se había entregado a los lascivos cultos cananeos. Sepa usted, hermano, que Salomón permitió que en el palacio sus mujeres, paganas, la mayoría de ellas, levantaran altares a los dioses paganos, Moloch, Milcom, y las variables de los dioses cananeos baálicos. El culto a Baal fue un culto que penetró profundamente la textura espiritual de Israel. Permanentemente Israel tuvo problemas con la idolatría. ¿Sabe cuándo Israel dejó la idolatría? Radicalmente, cuando se curó de la idolatría, cuando fue deportado a Babilonia. Y la vuelta con Esdras, con Zorobabel y con Nehemías. Llegaron curados de la idolatría, trajeron otros problemas, ciertamente, y para eso tendríamos que leer los profetas menores post-exílicos, y tendríamos que leer también los libros históricos que nos dan cuenta de eso, que son relatos, hermanos amados, cautivantes. Yo les invito a que lo lean. Entonces, había un problema espiritual. Todos los problemas que las naciones tienen, hermanos amados, son problemas de orden espiritual. Nosotros, como dije hace un momento atrás, podemos hacer una lectura política. La razón por la cual el reino se quiebra el año 931 con Jeroboam, hijo de Salomón, fue una problemática política. Pero había una causa primaria por la cual ese reino se había roto. Era el problema espiritual. De paso digo, hermanos amados, que nosotros no somos mejores que los israelitas. Pero siempre hay buenas noticias. Siempre hay buenas noticias de parte del Señor. Siempre hay buenas noticias de parte de Él. ¿Sabe? Hoy día conversaba con una querida hermana y le mencionaba que nosotros, aún siendo creyentes, no logramos comprender el profundo y comprometido amor que Dios tiene cuando, hermanos, ponemos nuestro corazón en Él. Cuando yo le digo evangelio, ¿usted en qué piensa? Siempre que pensamos en el evangelio, lo hacemos bajo la convicción de que esto es una buena noticia. Parece que se produjo una digresión en el relato que estaba haciendo el Antiguo Testamento. No, va a entender por qué hablo del evangelio ahora. Cuando pensamos entonces nosotros en el evangelio, hablamos de una buena noticia. Y lo hacemos bajo la convicción de que es una buena noticia. Una buena noticia que viene a hablar al corazón de los hombres. Una buena noticia que dice relación con un Dios que ha decidido soberanamente participar
al hombre de bendiciones que él no merecía y a las cuales no puede acceder por sí solo. Ni usted ni yo podríamos acceder a las bendiciones del Señor si Dios no haya extendido este puente primero. Algunos creen soberbiamente que ellos vinieron a Cristo, que ellos aceptaron al Señor. No, hermano querido. No. Él nos aceptó a nosotros. Él nos aceptó a nosotros. Cristo nos aceptó a nosotros. Él llenó nuestra vida de propósitos. No fue usted ni yo que decidimos buscar a Dios. Él nos buscó a nosotros. Regeneró nuestro corazón. Justificó nuestras culpas. Nos hizo mirar la cruz y encontrar pronta salvación en Él. Por eso siempre que pensamos en el Evangelio, lo hacemos bajo la convicción de que esto es una buena noticia, ¿cierto? A través del Evangelio podemos ver el carácter de Dios, las virtudes de su persona, que están debidamente expuestas en la palabra. No existe, lo digo de paso, otra manera de conocer a Dios y su voluntad, si no es solo a través de su palabra. Dios habló a través de los profetas y escogió la forma en que la tenemos nosotros hoy día, la palabra escrita, para que conozcamos su voluntad. Ella nos comunica la voluntad de Dios, los proyectos y planes que Él estableció en la eternidad para cada uno de nosotros. Y esto no es determinismo, no es el determinismo ciego del que hablan algunos filósofos, no. Hermanos, todo está bajo el amparo total y el control total de la soberanía de Dios. Nosotros, como creyentes reformados, confesamos la soberanía total y absoluta de Dios. Y usted también lo cree, ¿verdad? Dios tiene planes con nosotros y se van a cumplir indefectiblemente en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos amados, es el relato de la relación que Dios establece con el pueblo de Israel. Este pueblo, y vuelvo entonces a señalarlo, este pueblo fue el objeto de las bendiciones de Dios. Permanentemente en las líneas de la Escritura vemos los intensos y recurrentes llamados que Dios le hacía a la nación de Israel, ya sea para comunicarles su amor, su misericordia, como asimismo también llamarles al arrepentimiento. Israel es el referente de desobediencia y el quebranto del pacto de Dios. Si nosotros miramos el periodo de los profetas, observaremos la tristeza de Dios al ver a una nación que había conocido su grandeza, pero que había preferido entregar su corazón a dioses paganos, intentando vanamente encontrar algo de lo que Dios ya les había dado. Eso es lo que nos pasa a nosotros también, hermanos amados. Intentamos encontrar satisfacción, además de en Dios y en Cristo, en otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que te satisfacen a ti? La música, el amor de tu novio, tu novia, tu esposa. Los hijos muchas veces se tornan en una suerte de diosecillos para nosotros. Nuestro corazón está volcado al marido muchas veces, a los bienes que poseemos, al dinero que tenemos, a la cuenta corriente, al cupo de nuestra tarjeta de crédito, en fin. Son cosas por las cuales nosotros lo miramos con mayor confianza de lo que miramos al Señor. Israel fue un pueblo desobediente. Israel quebrantó el pacto con Dios y lo quebrantó permanentemente. Edificaba lugares altos en las colinas para adorar a los dioses paganos. Se entregaba sin decoro alguno a las prácticas rituales de aquellas naciones de las cuales Dios les había advertido que no fueran como ellas, ni mucho menos mezclarse con ellas, cosa que no entendieron en absoluto. La primera cosa que hizo Salomón cuando llegó al trono fue casarse con una princesa egipcia. En esta situación total de quebrantamiento espiritual, en esta situación donde un pueblo que había conocido las bondades de un Dios amoroso que lo había sacado de Egipto, que los había alimentado en el desierto, que habían visto las maravillas portentosas en el Sinaí, ese pueblo hoy día lo había abandonado total y absolutamente, hermanos. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros también muchas veces. Muchas veces nos ocurre a nosotros también. El pueblo estaba totalmente entregado a los lascivos cultos.
Oh Dios, a los lascivos cultos cananeos. Bendito sea el Señor. Un abrazo, hermano Mauricio Ponce. El Señor te bendiga. Qué gusto verte por aquí. Aleluya. Bendito el Señor. Por eso que es necesario el Evangelio permanentemente. Por eso es necesario que permanentemente nos estemos arrepintiendo. Porque nuestro corazón corcovea dentro nuestro. Mi oración, hermanos, no es ser más grande que otros, créame, les manifiesto mi corazón. Mi oración no es tener una capacidad oratoria que logre persuadir a otros, ni tener demasiada inteligencia. Mi oración es que Dios me ayude a amarlo, como solo Él se merece amarlo, como Él se merece ser amado, perdón. ¿Sabe? Nosotros, y esto es una buena y una mala noticia, nosotros no decepcionamos a Dios. Él no se va a decepcionar de nosotros, porque Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Amén. Ahora, en este contexto que yo le estoy mencionando entonces, el contexto histórico, ahora le menciono lo que el profeta dice. Este pueblo que había quebrantado el pacto, este pueblo que se había olvidado del pacto, este pueblo que prefirió ir detrás de dioses paganos, este pueblo que intentaba permanentemente sacar al Dios del pacto de su corazón. Viene el profeta y les hace saber esto: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, dice el profeta. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Hermanos amados, este es el cuadro de la situación de Israel. Yo me pregunto, ¿cómo era posible que un pueblo que había conocido el amor de Dios, que había sido testigo de hechos portentosos, lo mencioné hace un momento atrás, que había sido prodigado y que había recibido muestras de ternura y de profunda misericordia, haya sido capaz de volver la espalda a este Dios amoroso para ir tras otros dioses falsos, buscando satisfacción para llenar el vacío de sus corazones? Hermanos, ellos dejaban las cisternas frescas de agua pura para ir a beber a los charcos barrosos y malolientes. Eso es cuando nosotros volvemos la mirada del Señor. Aleluya. La respuesta vale para el hombre de todos los tiempos. Nuestro corazón muchas veces intenta llenarse de beneficios del mundo, reemplazando con esto el amor y la misericordia de nuestro Padre. Ninguno de nosotros merecemos este amor de Dios. El Hijo Pródigo es quizás el referente más inmediato, donde podemos ilustrar la forma que nosotros tenemos también de conducirnos delante de Dios. Muchas veces queremos prescindir de la disciplina y la guía de Dios. Intentamos probar nuestros propios métodos para resolver los problemas que nos presenta la vida. Buscamos estrategias en las cuales Dios no es el estratega. Hermanos, por más que intentemos resolver las problemáticas de nuestra vida prescindiendo de Dios, solo vamos a encontrar quebranto, llanto y desdicha. Volvamos nuestro corazón al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama entrañablemente. Por eso que cuando nos equivocamos y pecamos, después venimos a Él con el dolor del arrepentimiento, las lágrimas, el quebranto. Comprobamos con frustración que Dios es determinante en nuestras vidas, que es profundamente necesario y que sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer si no es con Él. Hermanos, es por esta razón que el profeta, llamando la atención del pueblo, le señala: mire qué Dios más amoroso. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
Hermanos, en el proceso de disciplina, Dios va a herir nuestro corazón. Dios incluso va a herir nuestro cuerpo. Pero hermanos, quiero que sepas que Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. La misericordia de Cristo siempre nos va a levantar de la situación de postración en la que nos encontremos, porque Él es nuestro Padre. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra, la lluvia primaveral. Él va a volver a nosotros. Una vez que comprobamos que nuestros planes no funcionan fuera de Él, que las confianzas que ponemos en otros no son determinantes para nuestro éxito. Mientras Dios no sea el protagonista de nuestras vidas, hermano, hermana, solo en Él encontraremos el reposo y la paz que nuestra existencia requiere en los momentos de dificultad. Y hoy día estamos viviendo un momento de dificultad terrible. Escuchaba el testimonio de una enfermera que se infectó de COVID-19. Ella conocía el proceso de entubamiento. No sé si la palabra es así, pero cuando le calzan ese mecanismo de respiración artificial, dice que ella le tomó la mano al médico conociendo lo que venía. Cuando iban a calzar ese tubo en su garganta, ella dice: Dios, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo estás hoy día, hermano y hermana querida? Esta noche yo quiero hacerte una invitación muy simple. Es que volvamos nuestro corazón al Señor. No quiero decir con esto, por favor entiéndame, que estemos lejos de Él, ni que nuestro corazón ande en tinieblas, no, para nada. Solo quiero señalar que debemos andar siempre con Dios en nuestro corazón. Si no cuesta nada, solo 2 palabras. Te quiero y nada más, te quiero de verdad. Jesús, Jesús, porque la mereces y te pertenece. La gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes que es malo y le amas y le amas, siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, hoy vives y llevo en mi canto en mi pensamiento y en cualquier momento. Te alabo solo a ti, te alabo tanto así, Jesús, Jesús. Y tú estás presente cuando anhelo verte. Y estás dentro de mí, y estás muy junto a mí,
Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia. En los versículos que hemos leído se registran las palabras que la generación futura, arrepentida, pronunciará cuando busque al Señor. El mensaje se desarrolla en 2 ciclos, cada uno con una explicación. Era un pueblo insensato, un pueblo que se había comportado de forma errática, un pueblo que fue severamente castigado, y que fue necesario que la disciplina del Señor tratara con los corazones y los sanara de la práctica idolátrica de la que eran permanentemente esclavos. Bendito el Señor, bendito el Señor. La invitación, hermanos, es a que nos volvamos al Señor, nos volvamos a Él. Si usted lee el libro completo de Oseas, las admoniciones que le hace el profeta son frontales y duras. Y el profeta también describe vívidamente el pecado en el que estaba sumido este pueblo. Era horrible, hermanos amados. Era horrible la situación en la que se encontraba ese pueblo. Bendito el Señor. Saludamos a Mauricio, que está, si está todavía en línea. Mauricio, saludos. Paola Rivera, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, Paola. Marcela López, Dios te bendiga mucho. Qué gusto de tenerte también en línea con nosotros. Gracias. Saludamos a los hermanos de Evangelio y Gracia, que también están con nosotros. Me imagino que sí. ¿Cómo está en estos momentos su corazón delante del Señor, hermano? ¿Quiere ver otra muestra de misericordia del Señor? Entre las versiones de Biblia que tengo, que son aproximadamente 6, prefiero como lo dice la versión Reina Valera en el capítulo 11 del libro de Oseas. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Se refiere también a Israel.
Y hagamos un pequeño ejercicio. Cuando diga Israel o Efraín, quiero que usted coloque su nombre. Y lo voy a decir así. Cuando Israel, Marcelo, Patricia, Esteban, Mónica, Emma, Paulina, Marcela, Paola. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Mire qué hermoso, hermanos. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Esta es la voz profética de lo que iba a ocurrir el año 722, cuando la asonada Siria acabara con Samaria e Israel. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos, y entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer. Y escuche estas expresiones, hermano. ¿Está ahí todavía? ¿Cómo podré abandonarte, oh Patricia? ¿Te entregaré yo, Marcelo? Leo de nuevo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte yo como Adma o ponerte como Zeboim? Dos ciudades que fueron enjuiciadas junto con Sodoma y Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. Bendito el Señor, bendito el Señor. Dios nos ama, Dios nos ama. Y aunque las cosas muchas veces no parecen estar en el orden ni en la coherencia de nuestra fe, Dios nos ama. En medio de tu quebranto, en medio de tu falta de fe, en medio de tus traicioneros y mis traicioneros pensamientos, Dios está con nosotros y te ama. En medio de las dudas que aquejan tu corazón, Dios te ama. En medio de la falta de preferencia que muchas veces tú y yo tenemos respecto de Dios, Él nos ama. En medio de la tristeza por alguna partida, en medio del quebranto por la traición, Dios nos ama. Dios nos ama entrañable y profundamente. Bendito sea el Señor, Dios nuestro.